Hola, soy Vanaken, de Filosofía del Habitar. Aquí te voy a dar la tradicional descripción del concepto, la que todo el mundo cree y la necesaria para aprobar una tarea o un examen. Después de eso, te voy a explicar por qué se piensa que eso es concepto, las fallas que tiene y la necesidad de cambiarlo. Vamos a ello. Si en la escuela te pidieron definir concepto o en cualquier otro lugar, debes de responder lo siguiente. Empieza con que la realidad es la colección de objetos existentes. Luego, cuando captamos uno de esos objetos con los sentidos, nos los imaginamos en la mente. Esa representación es el concepto. Debe ser que cuando ves un PlayStation, una manzana, cuando te los imaginas, entonces tienes el concepto de PlayStation o de manzana. Los conceptos se clasifican en 5 diferentes formas. Ponle pause para que los puedas apuntar. Por su origen, por su extensión, por su comprensión, por su perfección y por sus relaciones entre sí. No es necesario que investigues más, porque esta es la tradicional descripción del concepto que vas a encontrar en todas partes. Si necesitas una referencia textual, abajo en la descripción hay un link para descargar un texto. Y ahora te voy a decir algo que no vas a encontrar en otro video ni en ningún otro texto. Esta definición está mal. Cierra tu cuaderno, ponte relax y déjame explicarte por qué. ¿Por qué se dice que el concepto es una imagen mental? Se atribuye a Aristóteles hace más de 2300 años en su texto sobre la interpretación, que está contenido en el libro El Organón 2, en este único párrafo. Puedes ponerle pausa y leerlo, porque aquí nos vamos a centrar en las únicas 2 frases que han servido para sustentar una pretendida definición de concepto. Primero dice, lo que hay en el sonido es símbolo de las afecciones del alma. Lo que hay en el sonido se refiere a las palabras. Son símbolos de, se ha sustituido por representan, afecciones se ha traducido por estados y alma es el griego psique, que ya se traduce como mente. Bien. La segunda frase dice, y aquello de lo que estas son semejanzas, las cosas. Aquí la redacción no es muy clara porque está sacada de contexto. Aquí hay que entenderla más bien como, y estas son semejanzas a las cosas, donde estas se refiere a las afecciones del alma, o ya estados mentales, y las cosas se han establecido como los objetos, terminando con que los estados mentales son semejantes a los objetos. Vamos a destacar 5 situaciones de esto. Primero, Aristóteles no habla sobre concepto. En ningún lugar se dice esa palabra, ni en su traducción ni en el original, pues porque no hay palabra griega que signifique etimológicamente lo mismo que concepto, ya que esta viene del latín conceptus. Es decir, es injustificado. Aristóteles no habla del concepto, no lo puede mencionar, y por lo tanto, nunca habla de él directamente, no lo define y no lo caracteriza. Segundo, este párrafo lo que sí dice es que las palabras representan estados mentales que son semejantes a los objetos. Es decir, las palabras representan estados mentales semejantes a los objetos. Este esquema es ya una descripción arcaica, pues se ha entendido así en el lapso de 2300 años en que se ha leído, interpretado y traducido Aristóteles en muchas diferentes lenguas. Y como este no menciona ni podía mencionar concepto, fue durante su traducción e interpretación posterior que se insertó forzada y arbitrariamente ese nombre para la nube, resultando en que la definición vigente para concepto es representación o imagen mental de objetos, la cual vas a encontrar en todos los textos educativos, desde la educación básica hasta la profesional. Por eso, esto se repite en cada uno de los videos que profesores y estudiantes suben aquí a YouTube. El concepto es la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Es la idea o representación mental. Es la imagen mental de los rasgos de una persona, un objeto, una palabra, un signo o un acontecimiento. Es representación mental o intelectual, es un elemento abstracto, se refiere a objetos. Una idea lógica abstracta. Representaciones mentales sobre una cosa, ¿no? Es una idea y que esta idea es producto de un pensar. Por lo tanto, eso no es conocimiento.
es la representación particular que tiene como base tus conocimientos. Esto nace en la antigua Grecia. Sí, entiéndase como la representación de un objeto es una imagen lingüística. Un concepto es una idea que tenemos sobre algo. Es un conjunto de ideas que te ayudan a formar una idea más grande para poder llevar a cabo un trabajo. La representación mental que tenemos de algo. La representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. Es el término, nombre o pensamiento que tenemos de algo. Es una forma de conocimiento intelectual y racional. Aristóteles clasificaba los conceptos de las... Mira, Aristóteles entendía el concepto como la representación intelectual de un objeto. En la RAE, las acepciones sexta y primera redondean sobre esta definición. Igualmente, Wikipedia circula sobre las mismas ideas. Mientras que esta es la definición literal en viejos manuales de lógica o artículos especializados recientes. Y no faltaba más, los divulgadores repiten las mismas ideas. Para explicar qué es el concepto, partiremos desde la existencia. Se manifiesta a través de realidad. Está conformada por objetos. El ser humano capta dichos objetos, crea imágenes mentales de dicho objeto. Esa interpretación mental del objeto la llamaremos concepto. Básicamente, los conceptos son ideas que nos facilitan la comprensión de determinados hechos. Los conceptos estarían definidos dentro de campos más o menos definidos. Los conceptos son representaciones mentales de las cosas. El concepto es una representación mental. El concepto es una imagen mental y cuando ya habla del significado, entonces estamos hablando realmente del concepto. La imagen que llega al cerebro cuando decimos la palabra que lo designa y también la palabra misma. Y también es el objeto mismo. Aquí puedes ver dos cosas. Que Aristóteles es continuamente mencionado cuando hemos visto que es falso que él haya definido concepto. Es arbitrario. Y dos, que siempre se menciona concepto asociado a la nube del esquema. Pero esto es por mencionarlo una y otra vez durante siglos y siglos sin justificación. Ahora, el tercer punto. Cada descripción es ambigua, cuando se le hace equivalente a muchas otras palabras. Estas que hemos destacado de los diferentes videos y textos. Es decir, la nube no es precisamente el concepto, sino cualquiera de estas frases. Cuarto punto. Es una descripción vacía, porque de hecho podemos quitar la palabra concepto de todos los textos y videos y no perderíamos información, ya que en cada uno se le llama a esa nube de una u otra forma. Puede ser idea, únicamente idea y seguir funcionando el discurso y la explicación, o cualquiera de las otras palabras. Pues, formalmente en filosofía, se les llaman estados mentales o psíquicos, partiendo de que su nombre original en Aristóteles es afecciones del alma. Quinto punto. Con todo lo dicho, es entendible que se infantilice una y otra vez la explicación sobre el concepto, no solo por el tono y la forma de exposición de algunos. Sus propiedades, creo que esto debe saberse de primaria, pero bueno, vamos. Este video va a ser el pre-kinder del pensamiento, sino porque siempre se utilizan referencias y ejemplos facilones, cotidianos, que cualquiera se los puede imaginar y hacer creer que se tienen imágenes mentales de objetos. Si tomamos como ejemplo un lápiz. Saben un unicornio, en un árbol que camina, en un político honesto, portero, creo que cuida el edificio y creo que normalmente cuida el arco en un partido de fútbol. Con los términos de manzana y hombre. El hombre puede conocer lo que es un reloj y después formar un concepto a partir de eso. Entonces, aquí en su cabeza tiene la imagen del reloj. Por ejemplo, el concepto de automóvil puede ser abarcado por el de transporte. U otro ejemplo, perro, hojas de los árboles. Dame la definición del concepto libro. A ver, si ustedes piensan en un gato. Si digo, por ejemplo, estrella, usted imagina un objeto brillante. Eso que usted imaginó es un concepto. Nunca se ocupan fenómenos más complejos para ejemplificar el concepto y su imagen mental. Nunca te hablarán de lenguaje, trabajo, discusión, filosofía, moral, ética, libertad, pueblo, sensibilidad, género. Y cuando tú entres a ver el concepto de cada uno de estos, nunca te van a hablar de una imagen mental. Es evidente que cada una de estas, y tal vez falten muchas más, no generan la misma imagen mental en cada persona. Y más bien, ni siquiera se puede decir que generen una única imagen mental.
Más bien, se les tiene que asociar con contenidos más abstractos, racionalizados, procesos, referencias históricas, ideológicas y subjetivas. Incluso pueden prescindir de imágenes mentales. Entonces, la tradicional descripción del concepto es inoperante. No nos sirve para entender todos y cada uno de los conceptos con los que vivimos. Es decir, no abarca todos los conceptos, sino los sencillos, cotidianos, simplones y fácilmente objetivables. Entonces, cuando la definición tradicional del concepto no abarca todos los conceptos, ¿será porque estos no refieren objetos? ¿No son conceptos realmente? Y entonces, ¿cada quien los puede entender como quiera? ¿Los conceptos solamente deben describir cosas individuales y no procesos más complejos? ¿O será más bien que como no tenemos una comprensión profunda de lo que es concepto, nos limitamos a repetir ejemplos facilones como lápiz, gato o reloj? En conclusión, se dice que el concepto es una representación mental por una mala descripción tradicional, la cual se enseña en todas las escuelas del planeta desde los niveles más básicos. Pero está mal, porque es una descripción arcaica, injustificada, forzada, arbitraria, ambigua, vacía e inoperante. En la práctica, concepto se confunde con otras tantas palabras y nunca la podemos precisar específicamente. Por lo que no sabemos qué son realmente los conceptos, no sabemos cómo es su producción, si influyen o no en la realidad, si cambian en la historia y cómo sucede todo esto. Tenemos un problema. No tenemos concepto del concepto y repetimos una mala descripción tradicional por inercia y sin ponerla en cuestionamiento. Entre todos nosotros no podemos decir en común a qué nos referimos cuando hablamos de un concepto. Y esto empeora cuando entre disciplinas se aplica y se define concepto de formas diferentes y dispersas. Filosofía, lógica, lingüística, diseño, arte, literatura, etc. Pues es muy claro, hoy tenemos tantas discusiones en tantos temas, políticos, geopolíticos, de salud, economía, educación, científicos y tecnológicos, y requerimos tener conceptos claros en cada una de esas discusiones. Pero sencillamente no se sabe qué esperar cuando uno pregunta por un concepto. Definiciones, etimologías, usos, imágenes, significados, su historia, su finalidad, características, citas o textos de autores famosos, artículos científicos, ¿qué? En esto, la lógica como disciplina es la que tiene protagonismo en difundir y diseminar la mala descripción del concepto. El concepto se subsume a ser solamente un fenómeno mental porque la lógica se encarga solamente de fenómenos mentales, razonamientos y pensamientos estructurados verbalmente. Entonces, el concepto solamente es explicado desde la lógica aristotélica y a ella se le subordina. Esto es un error, pues la lógica no puede explicar el concepto. Ella lo supone siempre y no puede ver ni su formación ni su participación en la realidad. La lógica opera con relaciones de orden en el lenguaje tejidas entre conceptos, los cuales ya deben de estar formados y sistematizados en el habitar. Y esto es lo mismo para cualquier otra disciplina. Todas operan con conceptos ya formados y ya sistematizados. No tenemos concepto de concepto. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguiremos repitiendo lo mismo desde hace cientos de años? Pues yo digo que no, que sí necesitamos una descripción actualizada, fundamentada, precisa, clara, consistente y funcional. Tenemos facultades, investigadores y docentes en humanidades que tienen bastante competencia en este problema. Te invito a que compartas este video con tu docente o con quien sea que te haya hablado sobre el concepto para que tenga perspectiva de la mala descripción tradicional del concepto que tenemos. Y es por esto que tengo una propuesta. Se trata de describir el concepto en su propio acontecimiento y realidad. No se trata de decir qué es el concepto para alguna disciplina, sus autores más importantes, sus corrientes o gremios. No se trata de dar una nueva definición. De lo que se trata es de describir y entender aquello que sucede en nuestro habitar y que le podemos decir concepto de forma precisa y distinto a cualquier otra palabra. No importa si hemos leído o no a Aristóteles o la lógica aristotélica. Esa es la propuesta y con eso termina este video aclarando nuestras dos opciones.
La primera es seguir utilizando la mala descripción del concepto en su dispersión confusa y seguir poniendo a los estudiantes a repetir ideas vacías y ambiguas sin ninguna relación con su realidad. Origen de concepto. Es la unidad anterior como el sujeto quiere el conocimiento por medio de la experiencia sensible a partir de su forma. Y la segunda es dirigirnos a conceptualizar el concepto en relación a nuestra realidad vivida, a nuestro habitar. Y para esto he iniciado ya una propuesta. Te la presento en este video. Pero antes de conocerla, por favor, suscríbete dándole a este logo. Y ahora sí, gracias por tu atención. Tienes dos opciones.